Bienvenidos al lado de la fogata. Porque todo abuso tiene un límite. Porque el débil suele aguantar hasta que ya no soporta más y explota. Porque la sociedad de esa época y la de hoy en día suele discriminar al que viene de provincia. Ser de provincias y venir a Lima a buscar trabajo era ser lo más bajo dentro de una escala mental inventada por la gente que nació en Lima y por los que viniendo de provincias se alimeñaron. Esta investigación y trozo de la historia que hoy voy a contar, que sea una parte que nos haga quizá pensar un poco en los abusos y en las consecuencias de estos mismos. Para comenzar, quizás el nombre de Alejandrino López a muchos no les suene, y los más criollos quizás podrán nombrar algún vals de la época de los 1900 que solía escucharse en muchas peñas. Bueno, esas letras te suelen narrar una historia real. Alejandrino López llegó de su natal Chiquián, Ancash, a la capital limeña con el impulso de poder cambiar su vida y la de su familia. Junto a él vino su hermana Fabiana. Con sus escasas pertenencias viajaron para llegar a servir a un matrimonio de ricos y así poder ganar dinero. Al llegar finalmente a Lima, se pusieron al servicio de los esposos Manuel Germán Ibarra y Eloísa Pérez de Ibarra. Ellos se dedicaban al rubro minero y eran naturales de Junín. Ambos hermanos cumplían el rol de empleados domésticos y solamente se dedicaban a las tareas del hogar. Según los reportes de aquellos tiempos, Alejandrino y Fabiana fueron bien recibidos por los esposos, eso solamente en un inicio. Sin embargo, con el pasar de los días empezaron a tener un drástico cambio de actitud y empezaron a cometer múltiples abusos contra ellos, o sea, de los Ibarra hacia Alejandrino y Fabiana Montes. Ellos solo se tenían el uno al otro para poder protegerse, siendo cautelosos con cada movimiento que realizaban, ya que no querían ser víctimas de más abusos. De acuerdo con la información de la época, si ambos cometían un simple error, eran brutalmente castigados con golpes y ataques racistas. Con el tiempo, el chico se cansó de ser víctima de racismo y de los malos tratos que recibía por parte de sus empleadores, entonces llegó un fatídico día. El sábado 11 de marzo de 1916, tomó una drástica decisión: acabar con la vida de sus empleadores. Y bien, cuando se descubrió el crimen, llamó la atención la desaparición de los dos criados. En un inicio se atribuyó un secuestro, tal vez espanto o complicidad de parte de los dos chicos de los Montes. Los detectives a cargo del caso nunca sospecharon de los criados, ya que no concebían la idea que almas en cuerpos tan delgados infantiles pudiera existir este nivel de crueldad y de perversidad moral y mucha sangre fría para cometer este tipo de asesinatos. Incluso la prensa de la época solía referirse a Alejandrino como una persona baja, delgada, parecía hecho para todo menos para la muerte. Y ahora sí procedemos a contar con el asesinato. Alejandrino Montes en ese momento tenía solo 17 años cuando se convirtió en un asesino. El sábado 11 de marzo de 1916, en la calle La Condesa, la noche en cuestión, Alejandrino, embargado por su deseo de venganza, decidió acabar con la vida de sus patrones con una comba y un puñal. Antes de asesinar a Eloísa, le ordenó a su hermana que se vaya a dormir. Luego, fue al cuarto donde estaba la patrona y la mató con una espada cuando estaba por ingresar a la ducha. La idea era asesinarla por la espalda, pero ella gritó y recibió las cuchilladas de frente. En tanto, el señor Ibarra fue encontrado muerto en su vestíbulo. Montes lo mató a golpes, le destruyó el cráneo. Después de estos crímenes, los hermanos escaparon. Los cuerpos de la víctima fueron encontrados por Ismael Torres, quien era el chofer de la familia, y Abelardo Ibarra, hermano y cuñado de los fallecidos. El chofer de la familia Ibarra, el señor Ismael Torres, fue el primero en notar que algo extraño ocurría dentro del interior de la casa. El domingo por la mañana dio aviso al cuñado, Alberto Ibarra, que ya había advertido algo raro al haber llamado reiteradas veces por teléfono sin recibir respuesta alguna. El señor Abelardo ordenó al chofer entrar por la fuerza a la casa. Los esposos Ibarra habían sido encontrados muertos, con heridas mortales causadas por instrumentos contundentes usados con gran violencia. Las autoridades fueron alertadas sobre lo ocurrido e iniciaron la búsqueda de los hermanos. En un principio, para los detectives era impensado que ellos fueran los que cometieron el crimen. Tras este episodio, la pareja de hermanos huyó. Durante el sepelio del matrimonio, Alejandrina llevó a su hermana a una casa y él intentó alojarse en un hotel, pero como no contaban con el dinero suficiente para pagar el alquiler, se retiró del lugar. Y aquí hago un paréntesis bastante interesante.
porque tengo una versión, que es la versión, digamos, entre comillas, oficial, que es la que se va contando hasta ahorita, y por otro lado, tengo la versión de comercio y otras versiones más encontradas que te cuentan una historia un poco más romántica, que Alejandrino en verdad no mató a los señores Ibarra por, por tanto por la discriminación, sino porque él se había enamorado de una sobrina de ellos y ellos no aceptaban la relación y aparte que lo trataban, lo discriminaban por ser de provincias. Y que también cuentan de que Alejandrino, sus hermanos, familiares directos de Alejandrino, habían sido ladrones en provincias y que ellos habían huido como que de la realidad, que vivían allá para venir a Lima a buscar un mejor porvenir. Pero en esa época se solía decir que la maldad está en la sangre, entonces asumieron que como tenían familiares que habían sido asesinos, ellos también iban a ser asesinos, entonces eso ya era algo como genético. Otra parte también es que se suele contar de que Alejandrino una vez que golpeó y mató a los señores Ibarra, robó muchas joyas y mucho dinero, lo que encontró a la mano, ¿no? Pero esto contradice lo que después cuenta un policía de la época, que es quien captura a Alejandrino, que no, él, como les estoy contando, no tiene dinero ni siquiera para poder pagar un cuarto de hotel para pernoctar. A Alejandrino lo hallaron en el Callao. Él fue intervenido por la policía al encontrarlo en actitud sospechosa dentro de las instalaciones de la comisaría. Montes termina confesando su crimen y revelando el paradero de su hermana Fabiana. Según explicó, asesinó a su patrón por venganza y porque estaba cansado de los constantes maltratos a los que era sometido. Se dice el muchacho mató por odio y por venganza. La noche del crimen, según contó Montes, había sido víctima de la agresión de la señora Ibarra, según él, la cual la había insultado al haberlo encontrado escribiendo una carta en el vestíbulo. La respuesta de Alejandrino fue: eso le dirás a los carneros, pero a mí no. Y la respuesta de la señora fue: ¿qué dices so? Ahora verás. Se cuenta que el día 13 el señor Abelardo llega al centro de detención donde se encuentra Montes. En un descuido de los policías se arroja sobre el muchacho para intentar agredirlo, siendo contenido por los mismos agentes. Es así donde Montes se mostró por primera vez temeroso de lo que le podía pasar. El día martes 14, cuando era trasladado hacia el Callao en Lima por el tren a las 5 de la tarde, fue entrevistado por un periodista de El Comercio. Así, el miércoles 15 de marzo, en su edición de la mañana, según la cual después de la paliza que recibiera Fabiana por parte de sus patrones, le dijo a esta que se acostara, y es ahí donde él cogió el espadín, procediendo después de esto al terrible asesinato. Cuando le preguntan por qué lo mataste, la respuesta fue por venganza, porque te maltrataban. Ellos tenían una sobrina que me gustaba y se burlaban de mí. Alejandrino y Fabiana fueron condenados a un promedio de 15 años de prisión, pese a que la chica no tuvo nada que ver en los asesinatos. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal de la época, debieron imponerles a los dos la pena de muerte, pero el desconocimiento de la verdadera edad de los dos chicos fue lo que los salvó a ambos. Para aclarar, Alejandrino tendría 17 años y era un año menor a ella, o sea, tendría 16. El joven fue llevado a la cárcel de Guadalupe, donde en la actualidad se encuentra el Palacio de Justicia. En tanto, que su hermana terminó en la prisión de mujeres Santo Tomás, que ya no existe hoy en día, y hoy en día se encuentra, ya tampoco funciona, el Colegio Mercedes Cabello. Las causas que señaló Alejandrino para asesinar a sus patrones evidenciaron un choque entre las clases sociales limeñas de aquel tiempo. Algunos lo veían como un monstruo, mientras que otros lo bautizaron como el Vengador Quecho, ya que dicho lenguaje es el idioma nativo del homicida. Y bien, espero que les haya gustado el tema. Dejo abierta la opción que puedan comentar si están de acuerdo o no con cómo se llevaron las pericias y si de alguna forma u otra, entre comillas, se puede justificar el accionar de esta persona, ¿no? Y sin más, espero que les haya gustado y nos volvemos a ver cuando la fogata nos vuelva a juntar.